Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean como cada semana bienvenidos a Consultorio Fiscal, en donde vamos a seguir abordando temas de alto interés para ustedes. Recordemos que seguimos todavía en este momento de cuidado. Escuchaba yo en las noticias en la mañana que hemos superado los 40,000 decesos, pero que esto no sea motivo de miedo, que no sea motivo de mayor espanto. Recordemos que esto ha trascendido por el tiempo. De alguna manera no se acumularon todos ayer y bueno, pues es obvio que tendremos que estar muy atentos a seguir las instrucciones que se nos den para el cuidado, el confinamiento, dado que el virus existe a nivel mundial, así como existe la gripa, así como existe la varicela y muchas otras que pudiera nombrar, pues en este caso solo es cuestión de esperar la cura. Pero si nos cuidamos vamos a ir muy bien. Estamos ya regresando a algunas actividades, por ejemplo, se habla ya de que el Tribunal de Justicia Administrativa el lunes ya está nuevamente regresando a actividades. Sin duda va a ser escalonado, no crean que va a ser todo como era antes. También tuvimos en esta semana ya al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde su oficialía de partes ha recibido ya documentos y en agosto propiamente arrancará como tal los plazos para realizar el dictado de sentencias. Y así como ello, pues también Prodecon ha hecho notar que empieza a recibir poco a poco actividad ya de manera presencial, si bien no va a ser todo de manera inmediata que se reciban documentos. Pero bueno, se hace una referencia, esto viene en el diario oficial del día de hoy. Entonces yo les recomiendo, porque ya se empiezan a activar todas las acciones que debemos llevar a cabo, que estén muy atentos de cómo realizarlo. Me queda también muy claro que el semáforo decía que hasta que estuviera en amarillo las oficinas de gobierno están al 100%. Pero bueno, sabemos que la justicia no se puede detener y es el momento en el cual todas las decisiones que tuvieran de alguna manera ustedes detenidas, pues empiecen a planificarlas, desde luego junto con su asesor, para que esto lleve adelante a buen cauce. Recuerden, hagamos lo que sabemos hacer. Si usted es un comerciante, haga negocios. Si usted es un asesor, asesore de la manera debida y eso es lo único que tenemos que estar atentos. Lo demás es política y no nos metamos en eso de momento, ¿ok? Y bueno, adentrándonos a lo que hoy vamos a platicar. Bueno, es un tema bastante álgido, pero a la par es bastante interesante. ¿Y a qué me refiero con que es bastante interesante? Porque tarde o temprano todo el mundo de alguna manera lo pregunta. No quiere decir que lo viva, pero todo el mundo lo pregunta. Y es la responsabilidad penal en materia fiscal. Así es, todo mundo que piensa en la responsabilidad penal inmediatamente se imagina que por no pagar bien los impuestos tiene el riesgo de acudir a la cárcel. Los socios empiezan a mirar unos a otros y las preguntas son inmediatas, como dice la Biblia, ¿acaso seré yo, Señor? Y pues sí, efectivamente es algo que puede sucederle a cualquiera. Hay muchos mitos al respecto de que si pago ya no pasa nada, ya lo estaremos viendo en el transcurso de este programa, pero no solo es por pagar mal, Tengan ustedes presentes que pagar mal implica vender facturas, comprar facturas, etcétera. También hay un delito por no hacer frente a los adeudos como ya existen. Quiere decir esto que si yo tengo de alguna manera la determinación de un crédito fiscal e inmediatamente me quiero salir de la empresa o quiero sacar mis bienes, eso también constituye un delito. Lo más importante, que yo creo que es algo que vale la pena comentar para arrancar ahora sí de lleno, tenemos claro el punto en el cual la gente también puede ser tentada, como es común en México, porque desafortunadamente sucede en la práctica, que llega alguien y les dice, no te preocupes, yo conozco a fulano de tal, y yo conozco a sutano de tal. Total que llega alguien que es compadre de todo México y hasta de nuestro presidente, y al final dice que lo puede sacar rápido y en 2 patadas, como decimos en México. Debemos estar también muy atentos del momento en el cual estamos tomando estas acciones, dado que algún asunto que llegase después de auditoría a juicio, pues involucró a muchas personas. Cada vez que se está de alguna manera recomendando estas soluciones fáciles, caminos cortos en el cual se involucra la corrupción, independientemente que eso también es un problema,
Créanme que no hay corrupción que llegue a comprar tribunales, asesores y todos al mismo tiempo por tan poco precio. Eso es un mito y si bien puede suceder, estamos hablando de una corrupción extremadamente amplia. No los quiero llevar a tal extremo, solamente les quiero dar un bocado de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y para poder pues llevar a cabo todo lo que nos va a desarrollar en este tema que se nos exige, pues yo quisiera hacer propiamente la presentación de nuestro invitado el día de hoy, que es alguien que, bueno, pues para mí ha sido una persona de plena confianza, alguien totalmente profesional en el tema. Y bueno, pues les presento ni más ni menos que al doctor Guintos. El doctor Guintos, él es pues alguien extremadamente preparado. Me voy a quedar muy corto porque sé que hay mucho que yo pudiera platicar respecto de él. En su experiencia laboral, les platico brevemente que él ha sido abogado, es abogado postulante desde luego en materia penal y estuvo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, nada más para que se den cuenta. Si ustedes me dijeran Yucatán, bueno, pues no pasa nada ya, pero en Guerrero creo que hemos visto que pasan muchas cosas. También, pues obvio, él es titular de su firma Guintos Sierra Abogados. Él es docente porque no solamente tiene la actividad de litigante, también ha participado como docente en el Instituto de la Judicatura, también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como INACIPE, EXIPA, y docente certificado por la Secretaría Técnica del órgano de implementación del sistema acusatorio y oral en México. Tiene reconocimientos también por una amplia trayectoria, 12 años ya como docente, otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y durante el desarrollo del Foro Nacional, las aportaciones del INACIPE en el ámbito de las ciencias penales y la política criminal. Él, sin duda, es licenciado en Derecho, es especialista en Derecho con especialización en Teoría del Delito por la Universidad de Salamanca, España. También tiene un máster internacional en el nuevo sistema penal de México por la Fundación Universitaria de Girona, España. Y bueno, pues lo más importante vino después, conforme él tiene su maestría en litigación por el California Western School of Law de San Diego, en California, Estados Unidos, maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE y doctor en Ciencias Jurídico-Penales del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Y bueno, pues sin dar tanta vuelta, porque él es, además de todo eso, es un excelente amigo, es un excelente litigante. Cada vez que hay dudas, la verdad es que yo aprendo mucho cuando lo oigo, por eso es que el día de hoy me voy a quedar ya un poquito callado para darle entrada. Doctor Guintos, bienvenido y muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Mi querido doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo, muchas gracias, como siempre, por la invitación, por considerarme para ser partícipe de este evento académico, donde, bueno, vamos a compartir experiencia con la gente que nos escucha. Siempre decimos aquí en el despacho que el conocimiento se va generando a través, pues, de la conversación, de la discusión, de la crítica, y que eso nos va generando siempre un conocimiento nuevo y donde todos vamos aprendiendo. Pero bueno, de antemano reitero mi agradecimiento por haberme considerado para poder participar el día de hoy en este importante programa que también, también se está transmitiendo a través de Facebook, de Facultad de Contaduría y Administración UNAM, FCA UNAM Oficial, para quienes nos siguen. Y bueno, pues también un gusto saludar a todo el auditorio de su programa. El tema de responsabilidad penal en delitos fiscales lo vamos a ver desde varias ópticas. ¿Por qué desde varias ópticas? Porque, bueno, hay una cantidad de delitos en el ámbito fiscal que están contemplados en el Código Fiscal de la Federación, desde la falsedad contable, desde la emisión de facturas falsas, las famosas operaciones inexistentes, que ha recobrado este tema en pues el último año, que a partir del 1 de enero de este año que entraron en vigor las reformas, que ya hablaremos de las mismas, de toda una, por cuestiones de política criminal, toda una reforma integral al Código Penal, al Código Fiscal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal de contra la Delincuencia Organizada, Ley Nacional de Seguridad Interior, incluso. Entonces, elevan este delito
de defraudación fiscal o de simulaciones de operaciones inexistentes que al final pues, nos llevan precisamente a la evasión de estos pagos de impuestos, lo elevan a un tema incluso de seguridad nacional. Entonces protegen la hacienda pública a través de estas disposiciones que le permite al Estado, bueno, pues encauzar todas aquellas acciones legales, aquellas denuncias, no necesariamente la parte del derecho administrativo, sino el uso del derecho penal, que en un Estado democrático, el uso del derecho penal lo conocemos siempre como la última ratio, esto es, que el Estado haga uso de otros derechos para efectos de poder hacer efectivas las medidas que considere pertinentes o el cumplimiento de las leyes fiscales. Sin embargo, pues ha tenido que estructurar una política criminal más agresiva y ha llevado al derecho penal como punta de lanza para efectos de utilizarlo en el, no quiero decir amenaza, sino en la exigencia del cumplimiento del pago de las contribuciones correspondientes a las personas físicas, así como también a las personas morales. Bien, pues decíamos que este eje de derecho nos lleva a un derecho penal económico. ¿Por qué? Porque antes las personas que eran responsables eran más las personas físicas, era o el contador, o era el contribuyente, o era el administrador, pero pues precisamente vimos que el año pasado, no recuerdo si fueron 4,000 millones de pesos o un poco más, en cuanto a lo que ha determinado el fisco por un tema de evasión o de la falta de pago de impuestos. De ahí donde este eje rector de derecho penal económico, que van otro tipo de delitos, por supuesto, va también el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos bursátiles, propiedad intelectual, industrial, etcétera. Está ligado a una cantidad de delitos que tienen que ver con el tema económico, ¿de acuerdo? El tema financiero. Entonces, el Estado, con esta nueva política criminal que inició el 1 de enero de 2020, le digo, hace uso de toda esta herramienta jurídica para efecto de poder cobrar. Hemos escuchado que Walmart, me parece que apenas hizo un pago de 8,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque, bueno, si no me cumples, tengo el derecho penal para efectos de poderte llevar a la cárcel. Me parece que América Móvil, también de Carlos Slim, hizo un pago de 20,000 millones de pesos y así sucesivamente. Anunciaron un catálogo de 20 o 50 empresas del orden nacional e internacional, que donde querían reunir la cantidad de 50,000 millones de pesos. Y bueno, pues ¿cuál es el arma no secreta, el arma abierta que tiene el Estado? Pues logró hacer estos cambios legislativos en diversas materias, repito, en el Código Penal, en el Código Fiscal, Código Nacional de Procedimientos Penales, eleva incluso a tema de delincuencia organizada este tipo de delitos ahora, cuando rebasan determinado monto, arriba de los 7,603,000 pesos, y entonces se eleva a este tema de delincuencia organizada y lo eleva a un tema de el ataque a la seguridad nacional. Bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vea usted, la responsabilidad fiscal implica que todas las personas tienen que llevar una contabilidad ajustada a las leyes fiscales. Es un deber, es una obligación de todo aquel contribuyente, sea persona física o sea persona moral, de llevar una contabilidad ajustada a lo que dictan las leyes fiscales. También dentro de esta responsabilidad fiscal, estas personas físicas o morales deben colaborar con el fisco para proporcionar los informes o documentos relacionados con la contabilidad, así como también el deber u obligación de pagar debidamente, de manera proporcional, de manera equitativa, las contribuciones correspondientes. Ahí empieza el problema, cuando la persona física o la persona moral no cumple con el debido pago de las contribuciones o de los impuestos, o busca la manera de cómo pagar la menor cantidad de impuestos
Y entonces, bueno, pues a veces, pues abogados o contadores o asesores financieros que se venden para efectos de presentar estrategias a las personas físicas o a los contribuyentes, llamémosle, sean físicas o morales, estrategias de cómo pagar la menor cantidad de impuestos o cómo no pagar impuestos. Entonces, este tipo de yo no sé si llamarles profesionistas, porque creo que un profesionista siempre está preocupado por el debido cumplimiento de la ley, y lo que haces es precisamente dar asesorías para efecto de que la gente se conduzca conforme a derecho y evitarle problemas a los clientes. Lo que decía usted al inicio, o sea, cuánta gente no se vende, de que no te preocupes, yo conozco a Juan, yo conozco a Pedro, etcétera, y yo me encargo de arreglar el problema. Y no solo eso, doctor, ¿cuánta gente cobra sin haber leído el expediente? Y usted y yo conocemos a muchos de ellos. Vamos a ir rápidamente a una pausa, doctor. Vamos rápido. A ver, por favor, todos. Agradezco mucho que ya hay gente que se está comunicando. David Franco, un abrazo, amigazo. Patricia Suaznavar, María Guadalupe Juárez Flores, gracias por los saludos. Todas las dudas que tengan, por favor, todos los comentarios, el doctor Albertico Guintos con mucho gusto nos va a ayudar a resolverlo. Vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula Cuentas Claras y regresamos para seguir comentando el tema. Consultorio Fiscal Radio. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La responsabilidad es la obligación que se tiene de hacer frente a las consecuencias de un acto jurídico o conducta tipificada por la ley y que les es atribuible. Para que exista la responsabilidad, tiene que existir un deber jurídico que vincule al sujeto activo con el bien jurídicamente tutelado. En materia fiscal, la responsabilidad no solo consiste en pagar contribuciones, sino en cumplir con diversas otras obligaciones que la ley impone, como la de llevar una contabilidad ajustada a las leyes de la materia, colaborar con el fisco para proporcionar informes o documentos, la de retener y enterar contribuciones de terceros, etc. Es decir, implica obligaciones civiles, pero también penales. El artículo 10 del Código Penal Federal dice que la responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley. Asimismo, el artículo 13 de esta misma ley nos enlista quiénes son aquellos autores o partícipes del delito fiscal, entre ellos, los que acuerden o preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que lo realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, y los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, entre otros. Estos autores o partícipes, a que se refiere el artículo 13, responderán cada uno en medida de su propia culpabilidad. Fuente: Código Penal Federal. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, pues estamos de regreso y recuerden que todo esto nos puede llevar a que estemos en comunicación, como es hoy en día común, pues vamos a estar muy apegados a ustedes. Y lo más importante, vamos a estar desarrollando todas las preguntas que nos hagan, todos los temas que nos quieran comentar. Con gusto el doctor Guintos va a estar atento a poderles atender. Les repito nuestras redes sociales por si alguien estuviera de alguna manera escuchándonos por referencia o como sea, también a través de Twitter, @ConsuFiscal, tenemos comunicación con ustedes. Y sin duda, pues yo quiero entender que nos estamos viendo en FCA UNAM Oficial, que es a través de Facebook. Mandan saludos desde Uruapan,
Alejandro Equigua, y pues pregunta, obviamente, dice, no es tema del día de hoy, pero ¿qué punto de vista tienen ustedes para la iniciativa de reforma del IMSS? Ay, caray, pues es que son tantos temas los que ahí vienen, y yo sé, como decían temo los griegos, ¿no? De alguna manera desconfío, aunque traigan regalos, decían. Estaremos muy atentos a hacer un análisis posterior en los siguientes programas para no distraernos mucho. Yo solamente te diría que hay que leer bien entre líneas por algunos temas que por ahí surgen a colación de todo esto. Y bueno, platicábamos de que sí, de que el tema penal siempre es el motivo con el cual a todo mundo le agarran el dedo chiquito y acaba diciendo sí a lo que sea. Pero antes de que digan ustedes que sí o que den el sí, deben estar bien atentos de qué es lo que está pasando verdaderamente en toda esta situación. Y como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, y es lo que veníamos platicando un poco antes de esto, doctor. Entonces entendíamos que el asesor pues a veces no es muy sano, a veces no es muy probo, y se le ocurre recomendar barbaridades, todo con tal de que pues quien anda ávido de escuchar no pasa nada, y si lo escucha va a decir pues sí, adelante, ¿no? ¿Qué pasa en estos? ¿Cómo es la práctica? Platíquenos un poquito más. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, y voy a retomar esta parte que usted refiere muy clara respecto del asesor. Las personas físicas o morales, lo que no deben buscar es el asesor que les lleve a cometer delitos para evitar, en el caso fiscal, para evitar el pago de contribuciones o de impuestos o disminuir el pago de impuestos, porque esto es muy fácil de detectar. Ahora con el tema de la tecnología, bueno, pues hay un cruce de información, se crea un algoritmo con el RFC, se advierten cuáles son las facturas que se hacen con ese registro federal de contribuyentes, se hace el cruce con tus ingresos, con tus egresos, etcétera. O sea, es muy fácil detectar los delitos fiscales. Entonces, creo que lo que tienen que buscar las personas físicas y las personas morales son los asesores que realmente te ayuden a que no cometas ese tipo de delitos. ¿Ok? ¿Cómo puedo proteger mi contabilidad, mi actividad profesional, mi actividad financiera, mi actividad empresarial, de tal forma que yo no tenga alguna consecuencia jurídica y mucho menos en la vía penal? Precisamente, mi querido doctor, en la parte de las personas morales, que era lo que platicábamos hace rato, los delitos que se cometen al interior de las empresas y se vinculan con el objeto social corporativo, se caracterizan por el propósito económico que persiguen sus autores y partícipes. Por eso hace rato decía que esto entra en el eje del derecho penal económico. Los delitos fiscales están considerados dentro del marco del derecho penal económico porque tienen que ver precisamente contra el ataque, indiscutiblemente, que a la hacienda pública, pero hay una afectación a un sistema financiero. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar después del delito fiscal a un segundo delito, que son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en el argot le llaman lavado de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, está dentro de este eje rector del derecho penal económico. Pero es importante ver el comportamiento o la responsabilidad penal que pueden tener los socios, los directivos, los administradores o los representantes de alguna persona moral. Decíamos al inicio que normalmente las personas, los socios, los directivos de alto rango, pues eran intocables, porque ellos lo que hacen siempre es, pues pongo un administrador de la empresa, el administrador está facultado para otorgar poderes y a través de estas terceras personas, pues vamos a realizar diversas actividades. Pero el beneficio en sí es para la empresa, o sea, no se beneficia el administrador, no se beneficia el representante legal, no se beneficia el contador o el asesor. Quien se beneficia al final es la empresa. Y por eso en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos establece el tema de la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, y refiere que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio,
a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. ¿Qué significa esto? Todos conocemos ahora la famosa figura de compliance, ¿de acuerdo? Entonces, que aquí tenemos un gran problema, lo voy a explicar un poco más adelante, en cuanto al uso de la dogmática penal tradicional que nosotros tenemos en México, los famosos elementos del delito, que si la conducta, tipicidad, tipicidad, culpabilidad, etcétera, con el problema de esta figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque también está la interrogante de cómo le vas a acreditar el dolo a una persona jurídica, cómo le vas a acreditar la conducta a una persona jurídica. Entonces, esta dogmática clásica que tenemos, finalista de la teoría del delito, no aplica, no converge con el procedimiento para determinar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero bien, pues se han hecho algunos ajustes que ya veremos en un momento más de cómo se puede acreditar un dolo en una persona moral. Pero vean ustedes, entonces les decía, cuando se han cometido los delitos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio de la empresa, por supuesto que son responsables. Dice, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. El Ministerio Público podrá ejercer la acción penal contra las personas jurídicas, con excepción de las instituciones estatales. O sea que si un Estado, pensemos que compra alguna factura de una empresa fantasma, lo que conocemos como estas operaciones inexistentes, bueno, pues a estas instituciones como personas morales, que también no son las instituciones públicas y no necesariamente, no nada más las privadas, perdón, pues bueno, aquí se exenta a las instituciones públicas de la comisión de algún delito, que también creo que el Estado pues debe pregonar con el ejemplo, ¿no? Si son garantes de la legalidad, entonces son los primeros que tienen que estar a la vanguardia del cumplimiento de la ley. Pero bueno, entonces te dice que excepto con las instituciones estatales, independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido. Esta definición la tenemos nosotros contemplada no en el Código Penal, que es donde debería estar, la parte sustantiva del derecho penal, sino en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces también refiere en su párrafo tercero, el artículo 421, que no se extinguirá la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, porque luego viene como estrategia, oye, desaparece la empresa, aún así la acción penal no se va a extinguir, se va a dar seguimiento de la acción penal hasta llegar a las últimas consecuencias penales. Entonces veamos, ¿qué implica esto? Que las personas morales deben de establecer estos programas de cumplimiento normativo, deben de establecer los famosos compliance, que no son más que estos programas que nos van a llevar a establecer mecanismos, así desde un área de denuncias, canal de denuncias, cuando alguien está cometiendo un delito al interior de la empresa, ya sea para beneficio propio o para beneficio de la propia empresa. Y cuando este beneficio sea de la empresa, por supuesto que tienen que ver los directivos, por supuesto que tienen que ver los socios, por supuesto que tienen que ver los accionistas, porque de ellos es la obligación de establecer estos programas de cumplimiento normativo para efecto de que los administradores, los contadores, los representantes legales no cometan delitos. Y si alguien comete delito, pues a través de estos programas de cumplimiento normativo, de compliance, se van a detectar a tiempo quiénes son las personas que están cometiendo delitos y qué delitos están cometiendo, que supuestamente le dan un beneficio a la empresa, pero a nadie le puede beneficiar la comisión de un delito, indiscutiblemente, que eso puede llevar, por supuesto, a una responsabilidad penal
de la empresa, de sus directivos y de sus accionistas, indiscutiblemente, que puede llevar incluso, en el artículo 421, párrafo cuarto, nos refiere que la responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco se extinguirá mediante su disolución aparente cuando continúa su actividad económica y mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores, empleados o de la parte más relevante de todos aquellos. Esto es, así desaparezcas la empresa, ¿ok? Así te fusiones, así busques otro mecanismo de cómo evadir la comisión de este delito, no se va a poder evadir indiscutiblemente. Entonces, veamos, este artículo 421 lo voy a relacionar con el artículo contemplado en el Código Fiscal que nos habla de la autoría y participación de aquellas personas que intervienen en la comisión de delitos fiscales. Y el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación establece que son responsables de los delitos fiscales quienes, voy a leer la fracción donde considero que entran estas personas que tienen la calidad de garante. Y veamos lo que establece. Quienes tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato, de los estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado. Fíjense bien, entonces, son responsables de los delitos fiscales quienes tienen la calidad de garante derivada de una disposición jurídica. Habrá que ver en cuanto a la normatividad correspondiente a la constitución de esta empresa, cuál es la función o responsabilidad que le conlleva a cada uno de los accionistas o socios de un contrato o de los propios estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material. O sea, el hecho de que, oiga, pues yo no lo hice, yo no me di cuenta, eso no te exime de una responsabilidad penal. Precisamente el delito es de omisión, es la conducta que se te atribuye por no haber implementado estos programas de cumplimiento que te llevan a evitar la comisión de delito. Yo creo que las empresas, cuando se constituyen, lo hacen con un objeto social y nunca, considero que nunca se crean para cometer delitos. Claro que las hay, claro. Por supuesto que las hay. Hay personas que se encargan de crear empresas únicas y exclusivamente para delinquir, ¿de acuerdo? Pero ese no es el objeto social que debe tener una empresa, el hecho de constituirse para cometer delitos. De hecho, para prestar un servicio, para la venta de algún producto, etcétera. Sí, así es. Doctor, aquí nos hace una pregunta Enrique Colín, muy a colación de esta fracción del artículo 95 del Código Fiscal. Y él nos dice: buenas tardes, saludos a los doctores participantes de este foro. Mi pregunta es la siguiente: ¿el comisario de una empresa también tiene responsabilidad penal si es que hubiera una omisión o evasión de impuestos? Muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Enrique Aguilar, señalé. A ver, otra vez, perdón, ¿me la puede repetir? ¿El comisario? Ajá. ¿De una empresa también tiene responsabilidad penal si hubiese omisión o evasión de impuestos? Ok. Habrá que ver los estatutos, dentro de los estatutos, cómo está la calidad de este comisario, cuáles son las facultades que tiene el comisario dentro de esa empresa. Si dentro de esa empresa sus facultades están por supuesto, tienes que velar por la integridad y el debido funcionamiento de la empresa para el debido cumplimiento del objeto social. Pero habrá que revisar de manera puntual cuál es dentro de esa categorización. Ok. Para efecto de determinar si el comisario también tiene esa responsabilidad. Por supuesto, le digo, aquí entran todos, entran directivos, entran accionistas, entran administradores, entran comisarios, entran todos, porque todos tienen la obligación de velar por el debido funcionamiento de la empresa. ¿De acuerdo? De hecho, todos. Entonces, por ello aquí te dice que habrá que revisar los estatutos sociales, ¿ok? Pero todos están obligados a vigilar el debido cumplimiento de la empresa, de que no se cometan delitos utilizando la empresa o en beneficio de la empresa. De hecho, sí, yo creo que es importante para Enrique, que nos está escribiendo,
En la práctica se suelen cometer muchos errores, incluso desde el punto inicial, que es lo mercantil o desde la ley mercantil, porque un comisario debe ser como tal, solo un comisario encargado de vigilar, pero en la práctica pues hemos notado que también les dan poderes, pese que la ley mercantil dice que es incompatible y que un comisario no debiese tener poderes, pero pues en México se dice, ¿por qué no? Entonces, si desde ahí empiezan los problemas, pues claro que se le va a venir a acrecentar un poco todo esto. Vamos a ir rápidamente a una pausa para regresar a seguir comentando el tema. Tenemos más preguntas, doctor. Ahorita le platico que nos hacen llegar. Vamos a ir rápidamente al Info Fiscal y regresamos. No se vayan, aquí seguimos. Consultorio Fiscal Radio. Info Fiscal. 16 de julio. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario da a conocer el acuerdo por el que se prorroga la suspensión de plazos e incrementa medidas preventivas en contra de la enfermedad por el virus COVID-19. 17 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expide el oficio mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones previstas en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. 18 de julio. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, comunicó que la recuperación de la economía en México llevará más tiempo de lo esperado y dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19. Debido a esto, enfatizó que las políticas financiera y fiscal deben corresponder con la nueva realidad. Info Fiscal. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Invertir Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante. Para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578 3696 17. Déjanos tu nombre, número telefónico Y dirección. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, pues estamos de regreso y caray, me di cuenta de que tenemos una infinidad de preguntas, bueno, unas preguntas bastante interesantes. Hay alguna que no es propiamente ahorita con el tema, pero con gusto la abordo. Bueno, primero que nada, Andara Anda manda saludos, apoyando precisamente, dice gracias por apoyarnos y compartir el conocimiento del Estado de México. La verdad es que en el Estado de México nos da gusto que nos estén viendo en todos lados, como siempre, y creo que arrancan ya el siguiente lunes, ¿no? De forma presencial salió publicada en la Gaceta del Estado de México que ya todas las oficinas, juzgados y todos ya están presentes. Les deseo lo mejor, la verdad, porque sé que no debemos arriesgarnos, pero bueno, tampoco pueden esperar. Verónica ZF dice, en relación a las acciones religiosas, si un ministro de culto se dio de alta como RIF, ¿le es aplicable la extensión de los gastos de manutención de 5 UMAS
Y el no pago del IVA, ay caray, mira, a reserva de que esto lo pudiéramos desarrollar con más detalle a través de nuestra consultoría gratuita de la UNAM, pues yo creo que un ministro de culto no tiene que andar haciendo eso. ¿Por qué motivo? Te lo platico. Porque los ministros de culto se dan de alguna forma como que se le pasa el dato a la Secretaría de Gobernación, en donde ellos hacen la toma de nota. Entonces, como que ahora sí literal sería jugarle a Dios y al diablo. Además de que ellos, por un comunicado interno, tú lo has de conocer, que les llega a todas, los ministros de culto tienen una exención de 3 sumas, bueno, antes era 3 salarios mínimos. Entonces, combinarse con esto, vamos, pues al RIF como tal le corresponden sus beneficios. No quisiéramos dar una respuesta muy a la y se va. A lo mejor es preciso conocer un poco más detalles, si la confianza te lo permite y quieres hacernos llegar un poco de más detalles, con gusto te lo podemos platicar. Yo vuelvo a insistir, si el ministro de culto tiene un trato preferencial y de alguna forma le entra al RIF, entonces como que bueno, ahí creo que se va a complicar desde el inicio, pero no lo desdeño, ¿ok? Y doctor, pues a ver, aquí nos hace una pregunta Hugh, bueno, no sé cómo pronunciarlo, en inglés sería como Hugh Grant, pero bueno, dice, ¿cómo se protege el patrimonio personal con los cambios de imposición penal y la extinción de dominio? Ok, decíamos que por política criminal el Estado ha creado una cantidad de normas relacionadas con el tema de cómo puedo obtener o asegurar el debido pago de contribuciones o el pago de impuestos. El tema de extinción de dominio, veamos, ¿cómo puedo asegurar mi patrimonio cuando se trate de un tema de extinción de dominio? A ver, lo primero que tenemos que hacer es no cometer delitos. O sea, la mejor protección de tu patrimonio es que no cometas ningún delito patrimonial o cualquier otro delito, ¿ok? Bien, donde se pueda, por supuesto, llevar un procedimiento en contra de algunos bienes. La ley de extinción de dominio, que sus raíces están en la comisión de un delito, porque ahí nace el tema del procedimiento de extinción de dominio, pero es una ley totalmente autónoma, no es un procedimiento penal, no es, nace de un proceso penal, pero no es un procedimiento penal, es un procedimiento paralelo, autónomo, con unas reglas incluso de valoración de prueba, con un estándar medio, porque es un procedimiento civil. La ley de extinción de dominio se ha catalogado como un procedimiento civil, autónomo e independiente al proceso penal, aunque nace de la investigación de un delito. Entonces, cuando el Ministerio Público, que está investigando un delito, advierte que es necesario que se lleve a cabo un procedimiento de extinción de dominio, ¿de acuerdo? Le da vista al Ministerio Público Especializado, que debe haber o habrá en su momento, de extinción de dominio, para que este Ministerio Público a su vez haga la imputación o el procedimiento ante el juez especializado de extinción de dominio. Y repito, donde el estándar probatorio es medio. El estándar probatorio más alto que existe en los procesos solamente es en el derecho penal, que es más allá de toda duda razonable, y al final quiero hablar un poco de la valoración de prueba que establece el 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bien, repito, tu patrimonio, ¿cómo lo proteges? A ver, si en una casa que tú, no sé, alquilaste, por ejemplo, la diste en arrendamiento, bueno, para protegerte tienes que hacer un contrato donde señales de manera específica cuál es el objeto de ese contrato de arrendamiento. ¿Es casa habitación o es para algún negocio? ¿Cuál es el giro del negocio? Y donde también tienes que estipular que cualquier actividad diversa a la que está establecida en el objeto de ese contrato de arrendamiento, bueno, pues te eximes de responsabilidad y por supuesto que asume la responsabilidad el arrendatario. Entonces, ¿cómo puedes proteger ese patrimonio? Primero, repito, si lo rentas, tienes que elaborar un contrato donde se establezcan las cláusulas que asumen la responsabilidad de cualquier uso distinto al que está destinado a través de ese contrato de arrendamiento. Y el otro se tiene que declarar el patrimonio familiar, se tiene que declarar
si registras o no en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es el patrimonio familiar? Hay un monto, no es muchísimo, no recuerdo si son 500 o 750 salarios mínimos, el equivalente a salarios mínimos. Digo, no vas a hablar de un patrimonio de millones de pesos, es hay un tope exacto que no es tanto, me parece que es hasta 1 millón de pesos o un poquito más. 1.700.000, ajá. Exactamente, entonces ese se tiene que declarar y se tiene que tener inscrito en el registro público de la propiedad. Pero si te dedicas a actos de comercio, bueno, lo puedes hacer a través de un buen contrato donde tú te deslindas del uso diverso al objeto del contrato que hayas realizado, ¿ok? Y miren, quiero regresar también al punto donde les dije que el artículo 421 establece que el Ministerio Público podrá ejercer acción penal contra las personas jurídicas con excepción de las instituciones estatales. El gobierno también puede establecer programas de cumplimiento normativo, también puede establecer compliance. El compliance, el derecho penal corporativo y la buena gobernanza empresarial. La gobernabilidad, bueno, atendiendo las políticas públicas del Estado, pero la buena gobernanza es cuando se da esa contratación, lo que decíamos hace un momento, entre algunas instituciones estatales con particulares, que es muy común, correcto, es muy común. Digo, tenemos el Tren Maya, tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, creo que lo está haciendo el ejército, pero bueno, tenemos diversas obras donde la buena gobernanza empresarial también del Estado, el Estado también, repito, como garante de la ley, como ejemplo de la debida aplicación de la ley, también debe establecer esa buena gobernanza a través de programas de cumplimiento para efectos de que cuando se haga esta negociación con el ámbito empresarial, el ámbito particular, bueno, se establezca que cuál es el objeto y no se vayan a contratar con empresas fantasmas y realicen operaciones inexistentes que al rato a estas empresas les va a llevar un proceso penal, por supuesto, pero a las instituciones estatales no. Creo que todos deberíamos de estar inmersos, ¿ok? Si está exigiendo el Estado el debido cumplimiento en la ley fiscal, yo creo que se debe pregonar con el ejemplo, y el Estado es quien debe de hacer los contratos también y tener esa buena gobernanza empresarial. Es algo que quería dejar puntualizado, donde también el Estado debe y tiene esa obligación de la instalación de estos programas de cumplimiento normativo. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, sí, doctor? fíjese que tiene una pregunta Genaro Cabello, es un poquito larga, la vamos a llevar poco a poco porque sí es un tema pues que él nos detalla por puntos, entonces lo voy a leer. Genaro Cabello nos dice: estoy dado de alta como régimen de incorporación fiscal desde 2014. En 2019 recibí ingreso por Uber. El 30 de junio, la plataforma del SAT no me permitió presentar el caso de aclaración para dar el aviso para solicitar que lo que me retengan Uber por ISR e IVA sea retención definitiva. Contextualizo un poquito a todos los que nos escuchan porque sé que es una situación específica que está preguntándonos Genaro, pero para no complicarlo a todos los que nos ven y sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Para este año que incursionaron ya la materia tributaria también en las plataformas digitales por economía digital, se dijo que aquellos que tuvieran una percepción que, bueno, pues fuera menor, creo que está sobre los 300,000, y que quisieran que las retenciones de Uber, bueno, me pongo en este caso ejemplo Uber, puede ser cualquier otro que ustedes vendan en línea, como sea, se quieran quedar con la retención que ellos les hacen, pues entonces simplemente lo tendrían que hacer notar, y la resolución miscelánea ya dijo que fuera a través de casos de aclaración. Entonces dice: oportuno es comentar que tengo captura de pantalla del mensaje del error que me entregó el portal del SAT al momento de que se saturó el sistema. Mis dudas son, ahí vienen varias, y qué bueno que se atreve a hacérnoslas, con gusto las contestamos. Primera, ¿hay alguna prórroga para presentar el caso de aclaración referido debido a la falla por saturación del portal del SAT? Pues de entrada no se ha dicho como tal. Yo te aconsejaría, Genaro, a reserva de lo que ahorita también vayamos entrando ya en el punto que nos toca hoy, que lo siguieras intentando y en cualquier momento estar muy atento por si te dijeran un no o por si de alguna manera esto te lo rechazaran,
La participación del PRODECON puede ayudar a través de una queja. Segundo, dice, ¿puedo presentar el caso de declaración ya referido en forma extemporánea y espontánea y no tendría problema por el pago, por el tema de alguna multa? Bueno, pues creo que es un poquito lo que ya te platicaba. Si fuera posible presentar el caso, como lo menciono en el punto 2 inmediato anterior, según yo el aviso surtiría efectos legales para lograr el objetivo de que el SAT reconozca mi opción de retenciones definitivas. Para poder seguir con declaraciones bimestrales definitivas por mis ingresos como RIF y los ingresos por Uber se den por cubiertos en tema de impuestos con las retenciones definitivas. Entre los dos ingresos no supero 300,000 anuales, en 2019 y en 2020 tampoco superé los 300,000 anuales. ¿Estoy en lo correcto? ¿O por no haber presentado el aviso el 30 de junio de 2020 ya no pude tomar la opción referida y tendré que llevar dos cálculos de impuesto, uno por mis ingresos como RIF y otro por los ingresos como plataforma Uber, el tratamiento de régimen general? Vuelvo a insistirte, yo creo que valdría la pena que lo volvieras a presentar. Sé que oficialmente ya no estás en tiempo, pero también oficialmente porque vino de una página de internet y recordemos el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la materia fiscal, que todo lo que provenga de plataformas y es de procedencia legítima, producción fiable, se considera pues como motivo de prueba. Para que tú insistas en ese tema, no se prevé esta situación, sin duda pues es algo que solo te está pasando a ti. Y dice, ¿es útil para algún efecto legal la captura de pantalla del mensaje de error que me entregó el portal al momento que se saturó el sistema el día 30? Bueno, pues obviamente creo que ya me adelanté, ya te la contesté. Y aquí vendría un punto que me gustaría comentar para el doctor Guintos, que hoy nos acompaña. Aquí el tema es la retención, que tributariamente es una figura bastante como chismosita, vamos a llamarlo así. A reserva de lo que voy a preguntar, por favor, Genaro, si tienes todavía una duda, por favor, este es el momento para que nos sigas haciendo notar todo. La retención, recuerda, los impuestos se pagan mediante retención cuando lo establece así la ley. Artículo 6 del Código Fiscal señala que si el pago de retención no se cumple, es decir, lo voy a tomar con el ejemplo que nos das, si Uber no enterara la retención, al final en lo administrativo le tocaría a Uber pagarlo de su cuenta. Tú lo único que quieres hacer notar es que esa retención ya sea tu pago definitivo. Quiero entender que bajo esa lógica, si tú ya no tienes más ingresos y si el IVA tampoco te lo vas a acreditar, porque sabemos que si entras a esa opción ya no le puedes acreditar y solo lo hecho, todo lo que sabemos, podría ser que no hubiera tanto problema. Pero me quiero detener un poquito en la retención, doctor. Efectivamente la retención la puede hacer un notario, la puede hacer el patrón, la puede hacer en este caso las plataformas digitales y debo entender que ellos pues le toman dinero a las personas para poderlo enterar. Pero sucede maravillosamente en México que luego no lo enteran, ¿no? Entonces eso, además de que corre ya por cuenta de ellos, ¿eventualmente es motivo de un delito esto? Sí, por supuesto, las retenciones son motivo de delito porque es la falta de pago de un dinero que tú retienes y que debes de enterarle a la hacienda pública. Y entonces ese dinero se lo queda a la empresa o quien haga la retención correspondiente cuando es algo que debe de trasladar, que debe enterar, que debe pagar al fisco. Entonces todo ese detrimento económico al fisco es totalmente delictivo, es considerado delito por supuesto. Perfecto. Julián Curiel nos hace otra pregunta, doctor, y dice, ¿la responsabilidad penal se deriva de las facultades que tiene la persona involucrada? Perdón, otra vez, ¿la responsabilidad penal se deriva de? ¿Las facultades que tiene la persona involucrada? Sí, tiene mucho que ver, por supuesto. ¿Cuáles son las facultades que tiene? Digo, por ejemplo, un contador, el administrador de la empresa, el socio, el accionista, el comisario, dependiendo del giro, dependiendo del objeto de la empresa, pero por supuesto se deriva de esa función que tienes dentro de la empresa. Digo, esto no lo vamos a hacer, por ejemplo, como un trabajador que no tiene nada que ver con el tema relacionado con la administración del negocio, un trabajador que está en un área, no sé, en el área de tecnología, o sea, que no tiene nada que ver. Esto con el tema de pago de impuestos. Esto va relacionado
con aquellos que son responsables de la buena administración de la empresa en todos sus aspectos. Por supuesto que aquí estamos hablando de manera específica del pago de las debidas contribuciones o impuestos. Ok. A ver, aquí usted comentó algo que me parece bastante interesante. Cuando la gente se empieza a apoyar con otras personas que luego no son verdaderos socios, empieza pues como que generarse todavía un delito más, que por ahí el 110, si no mal recuerdo, del Código Fiscal, pues prevé 3 hipótesis para esta situación, tanto como suplantación de identidad como por consentimiento propio. Y luego el SAT, hemos visto en la práctica que manda algunas formas de invitación en donde resulta también como que un tanto mañoso. Platico una para que el doctor ahorita nos pueda desarrollar más a fondo. El SAT dice, a ver, fulano de tal tiene tanto de ingreso, por favor mándenme toda la información, porque se le asumió a salarios, que también eso a veces no ha sido bien visto. Y el hecho de que asimilen a salarios, pues sabemos que evita el IVA, porque pues, se le trata como si fuera un trabajador, y así estamos. Y entonces, dentro de la información que pide el SAT, pide el documento que acredite el último grado de estudios. Es gente que quizás ha percibido 2, 3, 5, 10 millones de pesos, y resulta que a la hora de sacar los papeles, pues esa persona no llegó más que a estudios básicos. Pareciera como que el SAT ya sabe por dónde va, ¿no? Como alguien sin la preparación acostumbrada en el mercado pudiera ganar tanto dinero, y pues sabemos que a lo mejor alguien puede ser usado para más y más, una cadenita. Doctor, ahí ¿cómo tendríamos que considerar todo esto? Mire, muy sencillo. Todo delito es realizado por una o varias personas. Entonces, la Secretaría de Hacienda, a través de sus asesores jurídicos y el fiscal, van a acreditar la comisión del delito y los autores o partícipes del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que usted me refiere tiene que ver con la autoría y participación en la comisión del delito fiscal. Esto de salarios asimilados, que es una práctica que se ha dado aquí en México rotundamente, y donde pues ganan miles o millones de pesos mensuales. Vean, repito otra vez, en el artículo 95 se establecen los grados de intervención en la comisión del delito fiscal. El Código Fiscal tiene su propia teoría de autoría y participación, independientemente de que tenemos en el artículo 13 del Código Penal Federal, pero aquí como una ley especial, pues se aplica lo establecido en este Código Fiscal. Y fíjense bien, la fracción primera dice, los que concierten la realización del delito, esto es, los que acuerden algo que se va a llevar a cabo. O sea, ni siquiera han cometido el delito, apenas lo plantearon, lo estructuraron, lo planearon, concertaron realizarlo, porque también los delitos fiscales admiten la tentativa. Entonces, aquí pudiéramos hablar de una tentativa o incluso de un delito consumado, cuando esto se acredita con todos los medios probatorios, por supuesto, que acordaron realizar la comisión de algún delito fiscal. Entonces, fíjese, la fracción primera establece los que concierten la realización del delito, el solo acuerdo. La segunda, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, ese es el autor material. Puede ser, si es una persona física, bueno, pues directamente el contribuyente. Si es la persona moral, ¿quién presentó la declaración? El contador. Vamos a ver, tendríamos que analizar de manera específica. Luego, cometan conjuntamente el delito. Yo creo que aquí es donde entra este tema de los salarios asimilados. Entonces, ¿quiénes fueron los que cometieron el delito? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes intervinieron de manera conjunta en la comisión de este delito? Que esto es lo que conocemos como la coautoría. La coautoría te exige 3 requisitos: el acuerdo previo, la distribución de roles y el codominio funcional del hecho. Entonces vamos a ver quiénes acordaron sacar este dinero o hacer este pago de salarios asimilados, el monto, la manera en cómo se va a pagar, cómo se va supuestamente a acreditar, o sea, toda esta revisión fiscal para efectos de determinar todos los que intervinieron
cuál era la función de uno de ellos. Oye, pues yo te pido el recibo, oye, yo te pago, oye, tú creas, o tú me registras como parte para recibir los salarios asimilados. Entonces, todas esas personas que intervinieron en la composición de esta figura, por supuesto que son coautores del delito. Entonces, todos aquellos que hacen una aportación a la comisión delictiva, por supuesto, que están en la fracción 3, que dice cometan conjuntamente el delito. Estamos hablando de los coautores. Entonces, se va a revisar quiénes son los que intervinieron, si el contador, si el patrón, si todos aquellos, el asesor, todos aquellos que hayan intervenido, cometen conjuntamente el delito para efectos de la evasión de este pago de impuestos. Luego, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Aquí tenemos la figura del autor mediato. Muchos utilizan a los empleados que tienen estudios de primaria y secundaria, y ¿sabes qué? Pues resulta que te voy a poner como asalariado, te voy a poner como socio, te voy a poner como accionista, pero el beneficio no lo tiene el empleado, no lo tiene el socio o el dueño de la empresa. Entonces, aquí estamos hablando del autor mediato, el que se sirve de otro para llevarlo a cabo. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno, de acuerdo a la conducta que realice, va a encuadrarse en un grado de autoría o de participación. El que induzca dolosamente a otro a cometerlo, aquel contador que le diga al contribuyente, ¿sabe qué? Yo le puedo conseguir algunas facturas para que usted pague menos impuestos. Esa inducción se castiga como tal, ¿sí? Es un tema de participación, ya no es autoría, es participación con el grado de inductor, pero bueno, todos aquellos que vayan a ofrecer, oye, ¿por qué no pagas menos? Yo te puedo conseguir facturas con operaciones inexistentes, etcétera. Ayuden dolosamente a otro a cometerlo. También estamos hablando de un cómplice, de cómo vamos a ver en qué consiste la ayuda que proporciona este sujeto para la comisión del delito fiscal. Y luego todos aquellos que tienen la calidad de garante del debido funcionamiento, del debido pago de los impuestos. Entonces vemos cómo, y hay otra fracción que dice derivado, bueno, esto es de calidad de garante, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Y va hasta un poco más allá, el encubridor. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo, sin haber participado en él, pero después de la ejecución del delito, con ánimo de lucro, adquiera, reciba, traslade, oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o ayude a otro a los mismos fines. Ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de éste, oculte, altere, destruya o haga desaparecer los indicios, evidencia, vestigios, objetos, instrumentos o productos del delito. Asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo. Entonces vean, incluso no nada más si participó en la comisión de un delito, sino posterior a la ejecución o comisión de delito, sin haber participado, realice cualquiera de estas conductas que están descritas en el artículo 96 del Código Fiscal de la Federación. Entonces habrá que ver exactamente cuál es la conducta que realiza el sujeto en la comisión de estos delitos y ya veremos, repito, si es un tema de autoría mediata, de autor material, de coautoría, de inducción, de cómplice o de encubridor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a ir rápidamente a un corte. Hay dos preguntas muy interesantes. Ahorita las leemos justamente con lo que viene comentando el doctor. Vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula en déficit y regresamos para platicar de estos temas. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Lucha contra la corrupción,
Después de año y medio del nuevo gobierno, se empiezan a ver resultados palpables de la lucha contra la corrupción. Parece que ahora sí la cosa va en serio. Señalamos como ejemplos el juicio en contra de Genaro García Luna, la detención y extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, la detención del exgobernador de Chihuahua César Duarte Járquez y la inminente detención de Tomás Herón. Los principales delitos de los que se acusa a Lozoya son realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público que implican un saqueo multimillonario del erario público que pagamos todos los mexicanos, y además que se configuran como actos de corrupción. Se espera no solo que se detenga a todos los culpables de actos de corrupción, sino sobre todo que devuelvan todo lo robado. César Duarte, acusado de corrupción, peculado y desvío de recursos por 1.200 millones de pesos. Tomás Herón, acusado de tortura, violación de derechos humanos y fabricación de pruebas falsas. Todo ello referido al caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En la lucha contra la corrupción hay que considerar también el combate frontal del sistema de administración tributaria a las empresas factureras, así como a las corporaciones y organizaciones privadas y públicas que compraron facturas falsas a empresas fantasmas. Aquí, el delito es el defraudación fiscal que implica a muchas empresas, incluso a grandes empresas transnacionales de renombre, que no han dudado en defraudar al gobierno pagando menos impuestos de lo que les corresponde, es decir, robando a la nación. Es necesario acabar con la evasión fiscal, con el no pago de impuestos que se puede hacer a través de la facturación de operaciones que no se realizaron en realidad. Otra vez, actos de simulación y ocultamiento que significan corrupción. Así, el SAT sigue descubriendo nuevas empresas que emiten facturas falsas, que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los servicios que amparan tales facturas. La lucha contra la corrupción implica combatir la simulación por todos los medios, incluyendo la persuasión o aspectos judiciales. Las empresas simulan que cumplen con sus obligaciones fiscales. Algunas de ellas hasta tienen el distintivo de empresa socialmente responsable. Las autoridades que permiten estos abusos, es decir, simulan que cobran los impuestos requeridos en monto y en tiempo. Las empresas que imprimen las facturas, simulan que no son falsas, que son auténticas. Aquí existe otro delito de corrupción que es el de colusión, donde todos los involucrados ganan a expensas del presupuesto público. La lucha contra la corrupción implica el combate a la impunidad, asociada a la primera. En este país, hasta antes del actual sexenio, todos podíamos hacer lo que quisiéramos, incluyendo delitos graves que implican acciones de corrupción y saqueo a las finanzas públicas, que por estas acciones ven disminuidos sus ingresos. El combate a la corrupción y a la impunidad implica, en primer lugar, castigo a los culpables de colusión, desvío ilícito de recursos, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y otros agravantes. En segundo lugar, que los culpables paguen lo que se robaron, que regresen al sector público todos los recursos del mismo que utilizaron para su enriquecimiento personal y familiar. Esperemos que el gobierno no baje la guardia y continúe su combate a la corrupción y a la impunidad. En déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal Radio. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal.
Perfecto, pues estamos de regreso y quisiera yo agradecer a todos los que nos están siguiendo y a todos los que nos están haciendo comentarios. Tenemos a Julián Curiel, a Ochoa, a Verónica, a Javier Ali, René Martínez, y bueno, pues ahí tenemos bastantes, y a los que yo siempre les voy a agradecer que estén atentos con nosotros. Rápido platico un tema, porque creo que es algo que salió ahorita a colación por algún comentario que me hicieron, y va así. Me preguntan de un libro de operaciones inexistentes, con todo gusto les platico que este libro está próximo a salir. La ventaja que van a tener pues es que lo van a poder adquirir tanto en físico como en forma electrónica, ya sea Burgo Editores, directamente va a salir en la forma pues física que conocemos del libro, y si no también a través de Kindle. Ahí es donde hemos estado también con muy buena aceptación. Ya saben que esto es a través de Amazon. Por mientras tenemos un libro un tanto más pequeñito. Yo participo con un capítulo, ahí sí no es total de mi autoría, participo con otros autores en un capítulo que se llama Los problemas de la inexistencia, algo así, de la materialidad. Este es de Thomson Reuters, lo pueden buscar, es un libro chiquito, les repito, si les sirve de análisis, y si no, pues el otro sí va a abarcar por completo todo el procedimiento y desde luego pues abocado a lo que es la parte administrativa. Nada más estén atentos, Burgo Editores, ahí lo van a poder ver, y de ahí les puede dirigir directamente al Amazon porque lo puedan adquirir. Y otro punto que pues también ahorita estamos platicando con estos temas, Daniel Ponce nos saluda, muchas gracias. UNAM Pumas FSA también aquí nos saluda, Edwin Álvarez. Y una pregunta que nos hacen, encaminándonos un poco al tema, voy a poner un ejemplo, después leeré la pregunta para que el doctor nos haga favor de comentarlo. Estamos ya en la recta final, así como el avión cuando empieza a bajar, entonces me voy a apurar para hacerlo bien. ¿Cuántas veces se ha dado que el asesor fiscal contesta diciendo eso no lo hagas porque no está bien, eso no te gusta, eso no es bueno? Ya saben que hay gente que dice sí, no te preocupes, hazlo, yo ya lo hice 3 veces, no se siente nada y está bien padre y órale, no, y pum, ahí están con el delito. Pero hay gente al revés, hay gente que se escuda y dice no, eso no es bueno, eso no lo hagas, pero bien que está cobre mes a mes al cliente, como que fuera una forma encubierta de decir forma expresa, ¿no? Pero tácitamente, pues ahí yo sigo contigo. Así como los niños que se pelean y ahí siguen dando lata, ¿no? Pese que regañan al hermanito. Entonces Tere García nos hace esta pregunta y dice, con los cambios en este 2020, ¿hasta dónde podemos como contador independiente tener responsabilidad en problemas fiscales que tenga la empresa? Propiamente estaríamos en el artículo 95, fracción 9, y pues aquí yo lo dejaría ya en palabras del doctor Guintos, que nos pueda pues precisar, doctor, hasta dónde un asesor, que puede ser en todos los sentidos, el que dice no y se fue, el que dice no y está cobrando mes a mes, o el que está pegadito, y pues no sé, tantas cosas que pueden pasar, doctor, ¿hasta dónde llegaría su responsabilidad? Ok, claro que sí, mire, todos los digamos, asesores contables, pues tienen una obligación, tienen un deber de cumplimiento. Entonces, repito, dentro de la responsabilidad fiscal que tienen las empresas o todo aquel contribuyente, es llevar una contabilidad acorde a las leyes fiscales. Entonces, cuando el contador da estas ideas de, oye, ¿cómo vas a pagar menos impuestos? Oye, ¿cómo voy a, qué estrategia voy a utilizar para disminuir tu pago? Indiscutiblemente que hay una responsabilidad. O sea, el contador tiene que estar apegado a lo que indica la legislación fiscal. Entonces, el contador es, pues, aquel que tiene el conocimiento completo, integral de todas las leyes fiscales para que la contabilidad esté en perfectas condiciones y evitemos alguna consecuencia jurídica por la comisión de algún delito de parte de la empresa o del contribuyente. Entonces, sí hay una gran responsabilidad para el contador cuando no revisa puntualmente, por ejemplo, estas operaciones inexistentes. Claro que el contador tiene que saber si realmente la empresa que todas las características
características que le exige el propio Código Fiscal, y si mal no recuerdo es el artículo 69 bis, donde establece cuáles son los componentes o elementos que deben de tener las empresas, y que si éstas no los tienen, entonces indiscutiblemente que estás haciendo operaciones simuladas. Y entonces, y creo que lo tengo aquí para aclararlo con mayor certeza, donde te refiere que las personas deben de tener lo siguiente, dice, deben prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Vea, 69b dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces el contador tiene el deber, pues es garante del debido cumplimiento de la empresa con las normas fiscales. Por supuesto que va a haber una gran responsabilidad penal cuando el contador no revise de manera puntual la contabilidad y no se paguen los impuestos correspondientes. Muy bien. Doctor, tenemos otra pregunta muy interesante de Rubén Santillana Alatriste, un gran amigo a quien mando un abrazo. Y dice, bajo esa premisa que explica, ¿qué opinión le merece en la coautoría o participación la excluyente de responsabilidad bajo el presupuesto de error de prohibición? El error de prohibición se da de la siguiente manera, es un elemento, es una excluyente de la culpabilidad, es el segundo excluyente. El primero es la inimputabilidad. Y el error de prohibición, y te da tres presupuestos: el desconocimiento del alcance de la ley, o cuando el sujeto considera que su actuar está justificado. No entra el error de prohibición en estos casos. O sea, el pago de impuestos, ¿ok?, o la comisión de un delito fiscal, yo no puedo alegar como defensor que mi cliente estaba en un error de prohibición, esto es, que desconocía la ley, que desconocía el alcance de la ley, o que creía que su actuar estaba justificado. Esta excluyente de culpabilidad no es parte de una estrategia de defensa, porque no vamos a acreditar nada con ello. Son temas, normalmente una empresa o una persona que se dedica a una actividad comercial y paga y tiene ingresos, sabe desde el momento en que hace un registro federal de contribuyentes, sabe que es para que esté identificado ante la Secretaría de Hacienda para pagar sus impuestos. Entonces él no me puede, yo como defensor no puedo alegar el hecho de una excluyente de culpabilidad consistente en el error de prohibición atento a el desconocimiento de la ilicitud de la conducta por el desconocimiento de ley, desconocimiento de alcance de la ley, o porque crea que su actuar está justificado. Yo más bien voy a alegar cuestiones de la valoración de la prueba, si las periciales no están bien hechas, si el método utilizado en la pericial contable no es acorde o hay un error técnico, alegaría otras cosas menos una excluyente culpabilidad en ese sentido. Sí, porque además entiendo que el artículo 21 del Código Civil Federal dice que el desconocimiento de las leyes no exime su cumplimiento. Bueno, un poquito la misma inscripción al RFC como que me hizo entrar al club de Toby. Aunque mire, doctor, en materia penal dice que sí, o sea, el artículo 15 del Código Penal te establece, es la fracción octava, si mal no recuerdo, inciso B, que es donde está contemplado el error de prohibición, pero esto va dirigido, ¿sabe para qué? Para comunidades que tienen determinados usos y costumbres. Es para eso, pero un contribuyente que ya tiene un conocimiento actualizado de la ley del pago de impuestos, por eso le dije, este alegato como defensa no me funciona, porque eso está hecho única y exclusivamente para ciertas comunidades de usos y costumbres. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. En el Estado de México está penado la aportación de arma blanca. Entonces, si un campesino que va de una población que diario carga colgado su machete y de repente se va a la ciudad de Toluca y lo ven con ello,
entonces pues, lo detienen, lo presentan por portación de arma blanca. Pero ahí sí es donde podemos alegar un error de provisión, atento de que el señor desconocía que portar su machete, que hace todos los días en su comunidad, porque es campesino, porque siembra, porque lo usa para pues, cortar maleza o para defenderse de animales peligrosos, él desconocía que es el hecho de ir a la ciudad de Toluca con su machete era delito. Ahí sí podemos alegar una excluyente de culpabilidad atendiendo el error de provisión. Por eso le digo que es para casos especiales. En caso de delitos fiscales no aplica esto como defensa. Ok, me hizo recordar muchos chistes, doctor. Yo no sabía que era casada, yo no sabía que muchas... Ok, bueno, vamos a ir a una pausa brevemente para saber de qué nos contiene hoy en esta quincena la revista Consultorio Fiscal número 742 y regresamos pues para ya empezar a cerrar. No se vayan, regresamos. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 742 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como primer tema, en la oportuna sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador analiza la importancia y los efectos fiscales y legales de la quiebra, como segunda etapa del concurso mercantil y en consecuencia de las problemáticas generadas entre los contribuyentes y sus acreedores por el COVID-19. Por su parte, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel expone los pormenores del buzón tributario del Instituto Mexicano del Seguro Social, su obligatoriedad, ventajas y recomendaciones para evitar complicaciones al respecto. Mientras que Sergio Santinelli Grajales habla sobre los lineamientos generales en la condonación parcial para el pago del impuesto predial para la Ciudad de México. Adicionalmente, podremos encontrar un estudio completo y puntual de la resolución de facilidades administrativas para 2020, otro sobre los 10 temas fiscales más relevantes a considerar en el segundo semestre de 2020, y uno más respecto a las recientes novedades del buzón tributario del SAT, además de otros artículos en relación al dictamen del impuesto sobre erogaciones a la recaudación de más de 2,000 millones de pesos a la que coadyuvó Prodecon en junio pasado, pese a la actual pandemia. Y finalmente, las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como quincena tras quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 742 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de voz o en WhatsApp 5578-3696-17. Déjanos tu nombre, número telefónico y dirección. Un día como hoy, pero de 1992, en Colombia, Pablo Escobar, temiendo de su extradición a los Estados Unidos, se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Catedral. Asimismo, en 2009 se presentaba el eclipse solar total más largo del siglo XXI con una duración de 6 minutos y 39 segundos. Consultorio Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, pues estamos de regreso y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me pasó como Indiana Jones y se me atoró el cable, así que si no ven que me muevo mucho es por lo mismo. Dos cosillas nada más.
Aquí me preguntan por la forma de estar pues en la Facultad de Contaduría y Administración. Me refiero para efectos de lo que es esta nuestra revista. Yo solamente les diría, por favor, remítanse a lo que es nuestra página de internet. Recuerden, vayan al consultorio fiscal y ahí va a aparecer, en donde sin duda viene el correo, y ustedes creo que incluso pueden hacer la suscripción en línea. Me parece que no va a tener mayor problema, y con esto pues adelante ustedes puedan seguir con el tema. Y otra pregunta que aquí nos hacen y nos dicen que si la facultad tiene algún curso de compliance. La respuesta es, pues yo creo que sí. Perdón si no soy muy exacto, porque esto corresponde a la División de Educación Continua, pero también les pediría yo de la manera más atenta que puedan remitirse a la página allí en DEC para que ustedes estén atentos. Sabemos que está allí cerca en la calle de Liverpool. Y bueno, pues ahí estaremos muy atentos de poderles dar atención. Rubén Santillán pues agradece la respuesta, doctor. Dice, lo felicito a usted y al invitado por el programa, y el contexto de la pregunta era bajo la defensa fiscal de que las normas fiscales son complejas y no de muy fácil entendimiento y cumplimiento. Si han habido casos con esa figura, y gracias. Rubén, pues muchas gracias por esta felicitación. Luis Ogario también pues nos hace mención de que es muy importante estar atentos con todo este tema del compliance y establecer un área de control interno que verifique y compruebe la materialidad de los actos y hechos jurídicos que se están realizando. Igual Leticia Flores, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que hoy nos han acompañado, no me resta nada más que agradecerles que nos hayan visto. Recuerden, siempre estamos atentos de todas sus necesidades, pero lo más importante, quisiera yo agradecer a nuestro invitado, el doctor Albertico Guintos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por brindarnos todo este tiempo que implica el programa. Al contrario, doctor, yo agradezco a usted, a todo su auditorio. Sé que quedaron muchos temas pendientes que tengo preparado para el programa. Quería hablar sobre la responsabilidad penal que está establecida en la fracción B del artículo 20, hablar sobre el tema de valoración de prueba, hablar sobre los requisitos de la sentencia para que realmente se pueda determinar una responsabilidad penal. Pero bueno, ya habrá otro momento en que podamos compartir con usted todos estos temas que son amplísimos, que son muy técnicos, que hay que llevarlos muy puntualmente, y también decirle a su auditorio, mi querido doctor, me pueden seguir en Facebook como así, Albertico Guinto. Ahí de repente también hacemos, compartimos si hay algún momento algún curso sobre compliance o algún tema relacionado con delitos fiscales, etcétera, etcétera, con mucho gusto. Perfecto. Estoy a sus órdenes. Y bueno, pues de antemano mi agradecimiento a usted y a todo su auditorio. Muchas gracias, doctor. No sé si quisiera, además de la página de Facebook, dejarnos, si tuviera el dato, algún correo, algún teléfono en el que la gente quisiera comunicarse, o con el Facebook vamos bien. Sí, le doy el correo con mucho gusto. El correo es ags@guintosierra.com. Repito, ags@guintosierra.com. Perfecto, entonces repito, ags@guintosierra.com. Perfecto. Es correcto. Muchas gracias, doctor. Y para todos los que de alguna forma quizás nos vieron ya tarde o se hayan perdido el inicio de este programa, o incluso si quieren ver algunos otros programas, o si quieren recomendar el programa para que alguien más lo vea, que yo creo que le caería muy bien a clientes, a empresarios, directivos, etcétera, lo pueden buscar. Y lo van a encontrar junto con otros programas anteriores en nuestra página de la Facultad de Contaduría, y también pues lo tenemos propiamente en la parte de videos. Ahí ustedes lo pueden ver, y por qué no, también dentro de lo que es Facebook. Recuerden que en nuestra página pues tenemos ahí toda la serie de referencias, lo mismo en Facebook. Váyanse a videos y ustedes ahí lo van a encontrar para que no se me queden atrás. La siguiente semana seguiremos platicando temas interesantes. Mañana tenemos Hospital Pymes a las 9 de la mañana, en donde también vamos a hablar un poco ahora de las opciones que tendría un empresario por esta pandemia, pero desde el punto de vista laboral. La siguiente semana, insisto, seguiremos platicando estos temas. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerle su presencia de hoy. Recuerden, nuestro titular en la dirección, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, y en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración,
Virginia Cruz, Karina Estrada, Mariana Romero, Úrsula Jara, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alma Villegas, Alan Torres, Sergio Martínez y Nezahualcóyotl de Jara. Recuerden, la Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. Si ustedes ahorita nos están viendo en vivo, pues obvio no queda nada más que irse a acabar de ponerle más aceite o más sal a lo que estén preparando o prepararse a comer. Y nos vemos la siguiente semana para seguir comentando temas actuales y de alto interés. Gracias y hasta la que sigue. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.